Tots bé? Bueno. Bé, benvinguts a aquesta trobada, la 10ª sessió de la introducció als rayos. Y hoy vamos, día 13 de junio, uy, esto es septiembre, madre mía, perdón, es septiembre, no es junio, no hay ningún problema. No pasa nada. Eso es por copiar y pegar, y luego no corregirlo todo. Bien, aparte de la anécdota, una cosa, nos quedamos en la anterior sesión con el tema del Rayo de las Naciones y nos quedamos enganchados con nuestro querido país, quedamos enganchados ahí, habíamos hablado un poco de Francia, me parece, y nos quedamos enganchados con nuestro país. Nuestro país da para mucho, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos del tema de los rayos, yo os dije que para conocer el rayo de las naciones, de una nación, para poder captar su energía, deberemos primero conocer cuál es la energía que anima nuestra personalidad. Entonces, conociendo qué energía, qué rayo expresamos a través de la personalidad, podremos ver qué rayo expresamos como alma. Y a medida en que empecemos a expresar el rayo del alma, vamos a entender un poco mejor qué es el rayo del país, como alma y como personalidad. Y por qué nosotros tenemos la energía que tenemos y el país en el que vivimos tiene la energía que tiene y cómo interactuamos con la misma, incluso aunque fuera energía similar o del mismo rayo. Hay que tener esto en cuenta. Claro, eso nos lleva a un trabajo previo de búsqueda, de análisis interno y muy especialmente de investigación personal. Es decir, no es necesario que investiguemos mucho sobre los rayos, pero sí es muy importante que reflexionemos sobre las notas claves de los países, los lemas. Por ejemplo, el de nuestro país es disperso las nubes, de España. El de Cataluña no se conoce. Se sabe que como astrológicamente es Escorpio. Barcelona se dice que es Acuario. Por ahí se puede investigar, si se quiere, se puede trabajar. Pero de España como Estado, como gran nación, el lema es disperso las nubes. Y la energía del alma es sexto rayo y el de la personalidad es el séptimo. Luego entraremos en detalles de lo que significa ser Quijote y Sancho Panza, de lo que significa el idealista, impráctico, y luego el otro que deja las cosas para mañana porque realmente no puede captar ese idealismo que el primero ha incluido. Bien, continuamos. Una nación es una entidad viviente con una definida personalidad y un alma que trata de manifestarse. Si nosotros, por analogía, somos una pequeña expresión, somos el microcosmos de un gran todo, ese gran todo lo podemos asociar a este gran colectivo o macrocosmos que es una nación o un país. Evidentemente, hay que tener en cuenta una cosa, estamos en una lógica teosófica, evidentemente sabemos ya por definición, ya de catecismo, que no hemos encarnado en este país porque hubo un accidente genético por ahí, sino porque kármicamente estamos completamente vinculados con este país. Por alguna razón, esta encarnación no podía salir adelante si antes no había algo que trabajar en este país. Cuando digo este país, no me refiero exactamente a lo mejor a esta ciudad, porque puede que exista un vínculo, sino a la energía que se trabaja en este colectivo. Energía que quiere decir una cosa, no solamente sus gentes manifiestan, sino el suelo que pisamos emana. Esa energía, al ser emanada en este territorio, necesitamos nosotros para poder interactuar y muy especialmente para poder cumplir el propósito que como almas hemos traído a esta encarnación. Esta pregunta de conocer el propósito de la encarnación nos puede prácticamente llevar toda la encarnación, valga la redundancia, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos formulado la pregunta alguna vez ¿para qué he venido a encarnar? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si hecho eso? En un momento de turbación, un momento de crisis, ¿qué hago yo aquí? Aquella historia de algún filósofo español, algún pensador del pasado, que pare en el mundo que yo me bajo, está muy relacionada con este tema, que no nos acabamos de situar. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, sobre todo mirar dentro de nosotros, el por qué estamos aquí. Y si empezamos a tirar del hilo, vamos a llegar a una punta. Y esa punta nos va a decir que lo que tenemos que aprender en esta encarnación, nada mejor que en este cuadrilátero de energías llamado España, en este caso. Nada mejor que en este círculo esto no se pasa, si lo queremos ver así a nivel más esotérico. ¿Por qué? Porque la ley del karma, los señores del karma, los señores lipicas, que tanto se habla de teosofía, en la doctrina secreta, han escogido esto para nosotros y legiones de ángeles, legiones de devas, han construido el ambiente necesario para que nosotros como almas podamos evolucionar. Pero ¿cómo evolucionamos como almas?
¿Nos manifestamos como almas o utilizamos una forma perentoria? Utilizamos una forma perentoria, ¿verdad que sí? Pues un país le pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué el alma de un país no se manifiesta? Pues porque hay mucha piedra que picar en el país. Por eso ni Francia manifiesta el quinto rayo, ni España el sexto, y la Gran Bretaña no manifiesta el segundo rayo de la sabiduría que tiene como alma. ¿Qué manifiesta la Gran Bretaña? Pues el primero de personalidad. ¿Qué le pasa a Alemania? Pues el primero de la caña, a dar palos. ¿Pero por qué? Porque todavía el alma no se manifiesta. No manifestarse el alma, por pura inercia, en el plano físico, saldrá la personalidad. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos manifestando el alma? Cada uno nos tenemos que responder en nuestro silencio interno. Entonces, si nuestro problema es este, ¿cuál no será el problema de todo un colectivo llamado España, Francia, Estados Unidos o la República Surafricana? Que pongamos por eso. ¿Veis dónde está el problema? No está en conocer el país, está en conocernos nosotros. No busquemos nunca la respuesta a una pregunta interna. Nos vendrá internamente por intuición. Sí que es verdad que el contacto con el medio nos va a enriquecer, pero si no aplicamos el discernimiento y la reflexión, el contacto con el exterior solamente puede servir para fomentar lo exterior, la parte externa, no la parte interna. Esto hay que matizarlo y hay que hacer mucho hincapié siempre, siempre, siempre en la búsqueda interna. Si no, el país no deja de ser una quimera muy bonita. Todos hemos oído hablar de los nacionalismos, ¿no? En el fondo, ¿qué son los nacionalismos? Un sexto rayo maravilloso, ¿no? Uno quiere su país, lo quiere lo mejor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Luego hay otro tipo de nacionalismo mucho más, más para estudiar y por qué se produce, saber por qué se produce, que va diciendo por ahí que mi país es lo mejor del mundo y lo demás no vale para nada. Conocéis nacionalismos de este tipo, ¿verdad? Están en todas partes del planeta Tierra. Están muy asociados a la energía de devoción y idealismo. Luego intentaré explicar un poco por qué. Y luego hay otro nacionalismo que dice: mi país es lo mejor de la tierra, pero allá donde yo vaya, voy a hacer lo posible y lo imposible porque aquel lugar sea lo mejor de la tierra también. ¿Con cuál nos quedamos? Con esto. Decimos que nos quedamos con el alma, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿por qué no la practicamos en el día a día? ¿Por qué no manifestamos el alma en el día a día? El problema está que a nivel colectivo, de una gran nación, sucede 3/4 partes de lo mismo. ¿Por qué la gente, cuando hay un estado de pánico, todo el mundo pierde la racionalidad, la poca que tiene o la mucha, y se comporta como un ser irracional? Como un elemental, como un egregor emocional que lo está arrastrando por situaciones que dices: esto es absurdo, esto es kafkiano, aquí no, con los dedos de frente esto no pasa. ¿Por qué no sucede eso? Porque perdemos ese contacto interno y al no tener establecido una ligación directa con el alma aposentada realmente, la personalidad que está esclavizada por el vehículo emocional, por el plexo solar, nos acaba sometiendo y acaba haciendo de nosotros lo que quiere. Luego pasa la crisis, el que reflexiona, extrae consecuencias, pero la mayoría no extrae consecuencias. ¿Por qué no las extrae? Un ejemplo, las guerras, las famosas guerras. Lo fácil que es levantar odio contra ese colectivo. Antes estaba ciertamente hasta un puntito justificado, porque la gente no se movilizaba, pero hoy en día todos nos movilizamos, tenemos internet, ¿no? Tenemos un exceso de información, pero muy poco discernimiento, y el problema es que nos la pueden dar por ahí, nos pueden realmente engañar. Nos pueden engañar con situaciones, con conflictos inventados, y sobre todo con la idea peregrina, y poco menos que lemur, de que los demás son todos negativos y nuestro grupo es maravilloso y fantástico. ¿Cuántas veces le hemos oído decir que el país tal es así o es asado? Que la gente de ese país es negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo hemos oído muchas veces. Y todavía se dice, todavía se tiene la desfachatez de decir eso en Europa, en la Unión Europea, unos colectivos de otros. ¿En qué se basa eso? Aparte del miedo y de la ignorancia, en el fanatismo de creer que tu propio país es lo mejor de la tierra, pero de forma egoísta, no de forma positiva. Si empezáramos un poquito a discernir el tema, nos daríamos cuenta que en todos los países existe la luz que nosotros pretendemos o creemos que existe en el nuestro. A nivel popular se dice que en todas partes crecen habas. Y hubo uno que dijo, y en mi casa ya sabemos cómo. ¿De acuerdo? Vamos a elevar un poco la nota. En todas partes, toda la gente, todo el mundo quiere manifestar esa luz.
El problema que para llegar a esa luz es muy difícil, no es tan fácil, no está señalizado el camino. Ojalá tuviéramos en el sendero las indicaciones, por aquí se va la luz, jamás. ¿Cuántas veces para ir a la luz hemos tenido que pasar por la oscuridad? ¿Cuántos de los que estamos aquí lo podríamos corroborar? Seguramente que todos, ¿verdad? ¿Y por qué la oscuridad? Pues precisamente las situaciones complicadas, una guerra, una situación extrema de convivencia social, hacen que al final hagas un silencio y la chispa divina se manifieste, la intuición se despierte y la solución a ese conflicto fluya sola. Por lo tanto, a nivel global, no podemos pretender, a nivel de un colectivo como nuestro país o el de otro país del mundo, no podemos esperar que si no ha habido una crisis, la chispa se encienda sola, porque es imposible. ¿Sabéis cómo salen las chispas eléctricas, no? Cuando se aumentan las tensiones, ¡pum!, sale. Pues si no hay una tensión social por medio, no hay algo, que un fermento que esté buscando una solución, realmente no va a haber nada que pueda despertarnos la intuición como colectivo mayor, como macrocosmos en este sentido. Conocer las energías que subyacen detrás de la forma y del alma de la nación demuestra el compromiso claro de formar parte de una gran comunidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, me imagino que sí, porque estamos en la sociedad teosófica, y evidentemente el ideal de la fraternidad lo tenemos claro? Pero ¿realmente creéis que fuera de estos colectivos de gente que está, pongo como puedo poner asociaciones de vecinos, amigos de la naturaleza, grupos comprometidos? Sabéis que en todas las sociedades hay grupos, que se llaman la sociedad civil, que realmente se preocupan. Unos son amigos de las personas mayores, otros ayudan a la gente necesitada, otros van a limpiar el bosque el fin de semana, es decir, infinidad de grupos. Pero aparte de estos grupos, ¿cuánta gente creéis realmente que se preocupa de verdad por sus congéneres, por su país en definitiva? No me digáis que es el 100% del país, porque os digo de entrada que es mentira. Porque si fuese eso cierto, tanto España como Francia, como la Gran Bretaña, Italia y cualquier país del mundo, sería un paraíso. ¿Realmente quién se preocupa de eso? Pocos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Hemos pensado un poquito el por qué? ¿Qué hay que entretiene al ser humano en su aspiración, en su búsqueda de la verdad? Y digo entretiene porque ya hemos llegado a un punto de la historia en que realmente las prácticas religiosas son un verdadero obstáculo. ¿Por qué lo digo un obstáculo? Porque no han conseguido liberar al hombre de esa esclavitud, del mensaje emocional, netamente emocional, y entender a Dios como una vana emoción, como una emoción maravillosa, como algo que realmente está ahí y que yo me abrazo a ello, pero sin poder discernir exactamente lo que estoy haciendo. No estoy criticando el camino devocional, que es un camino de búsqueda interna, cuidado. El camino de la mística es un camino muy importante. Pero sí que criticaré siempre el camino de la mística si no va acompañado de un mínimo grado de reflexión y discernimiento. Porque tan equivocado es decir, Dios está en todas partes sin poder realmente demostrarlo y sin poder realmente manifestarlo como conciencia, como negar que Dios está en todas partes. ¿Me explico? Sí. Si realmente lo vivenciamos, si somos capaces de proyectarlo a través de nuestro quehacer diario, Dios estará donde estemos nosotros. Es decir, está en todas partes, ya lo sabemos. Somos una proyección suya. Pero ¿cómo lo vivenciamos a nivel interno? Ese es el gran problema. Manifestar el alma, manifestar la conciencia, es el punto débil del ser humano en estos momentos. Es lo más complicado. Complicado porque la forma lo tiene completamente atrapado. Y volvemos a lo de antes. Si tenemos compromiso con el país, es porque previamente, como almas, nos estamos manifestando. Y aquellos tres principios de la luz, el amor y la voluntad al bien forman parte de nuestro bagaje. Si forman parte, allá donde vayamos, los exhalaremos de forma tranquila y normal, sin proponérnoslo. Porque lo importante no es que nos digamos, tengo que ser una buena persona, sino que surja de forma espontánea. De la misma manera que se nos enseñó a ser personas correctas, educadas con las personas mayores, con los demás, a ser condescendientes, etcétera, etcétera, a respetar a todo el mundo, ¿por qué no se nos ha enseñado todavía a manifestar esas cualidades? ¿Por qué creéis? Luego para las preguntas lo dejo, no vienen las preguntas, pero una reflexión. ¿Por qué creéis que pocos países, creo yo, vamos, no sé, igual me equivoco, que realmente estos valores del alma se estén manifestando en la educación? Al menos en la infancia. Al menos en la infancia. Bueno, hay grupos reducidos que sí, que evidentemente que sí. Pero a nivel global, ¿por qué creéis que estos valores no se están propagando?
Porque van en contra de un modelo de organización social, un modelo de civilización basado en el desarrollo continuo y estímulo del plexo solar. Si eso existe, evidentemente lo otro, pues como que no casa demasiado. Si se nos enseña a ser competitivos, que quiere decir que para un puesto de trabajo yo tengo que echarte a ti, tengo que demostrar que soy más que tú, o que no que tengo más cualidades, ojalá fuera que tengo más cualidades, sino que a veces soy todo lo contrario a las cualidades, o tengo unas cualidades que de cualidades no tienen nada, son prácticamente perversiones de la personalidad, pero claro, con eso se obtiene un rendimiento, se obtiene algo, y resulta que tenemos una mente concreta muy poderosa, que todo lo pesa, que todo lo mide, que todo lo cualifica, que todo lo cuantifica. Evidentemente es a fin de mes que interesa para muchísima gente. ¿Cuánto ganas? Tanto ganas, tanto vales. Claro, esos valores chocan contra la luz, el amor y la voluntad al bien. ¿Qué camino hemos de seguir? ¿El del alma o el de la forma? Estamos trabajando con Dios y negociando con el diablo cada día. Y somos nosotros, el tema de la autoridad nuestra. En un país exactamente lo mismo. Si conocemos las energías que condicionan la expresión de una gran comunidad o nación, podremos integrarnos y potenciar los valores más profundos que esta nación atesora. Ojalá, en esta encarnación pudiéramos, a nivel como almas, conocer los valores tanto de Cataluña como de España o de la Unión Europea o de todo el mundo. Todo el mundo ya es mucho hablar, lo digo por una razón muy sencilla, porque dudo que tengamos una capacidad, una conciencia tan elevada, deberíamos tener una cuarta iniciación como mínimo, o un maestro evidentemente sí que lo tiene, de poder comprender el alma del mundo. Pensar que en la medida que vamos ensanchando, el corazón va virando, el chakra cardíaco se va movilizando, y eso no es tan fácil de demostrar. Es un trabajo de muchas encarnaciones, pero ojalá nuestro corazón se abriera y podríamos entender, por ejemplo, lo que es España, ya que estamos aquí, o Cataluña en este caso, o Barcelona. Porque a nivel emocional estoy seguro que todos lo entendemos. Que todos nos decidimos lo que es Barcelona, lo que es Cataluña, lo que es España, lo que es Europa, lo que es el mundo y hasta el sistema solar. Pero a nivel de conciencia superior, a nivel de chakra cardíaco, a nivel intuitivo, realmente sabemos lo que es. Yo no tengo la respuesta, yo lo pregunto, no tengo la respuesta. Por lo tanto, deberíamos asimilar que existe una relación directa entre los rayos que nos condicionan y las energías del país. Esto es lo que replicaba antes. Estamos aquí porque aquí vamos a realidad, en esta encarnación. Y si el destino nos ha llevado a otro sitio, allí debemos integrarnos colectivamente y extraer lo mejor de esas energías. Hay mucha gente que ha viajado por muchos países del mundo, incluso ha residido años y años en ellos, y no ha cogido absolutamente nada del país de acogida. Se dice que con eso pues uno no se contamina, uno se mantiene puro a la etnia o al grupo al que pertenece. Bueno, es una forma de proceder, pero también indica un cierto grado de egoísmo. Porque hay un refrán que dice que allá donde fueres, haz lo que vieres. Y haz lo que vieres significa intégrate. Si queremos conocer, por ejemplo, cómo es la sociedad francesa, pues a lo mejor acabaremos tomando, a lo mejor ya no se estila tanto, hacer lo que los franceses hacían, tomar el pastis este famoso, la bebida. Es un chiste, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que nos tenemos que integrar. Porque de nada sirve estar en un país diferente al nuestro o en este mismo y no participar de lo que la gente habitualmente participa. O no extraer una conclusión. No quiere decir que vayamos todos los domingos a misa, ni al fútbol, ni a escuchar ver sardanas o lo que sea. No quiere decir esto, sino que captemos el por qué se realiza todo esto. ¿Qué hay en el alma de ese país que se expresa de esa manera? Si eso lo entendemos, a lo mejor nos entenderemos un poquito más nosotros. A lo mejor, Conocer a fondo el país demostraría el amor que tenemos al lugar donde nos manifestamos. Así podríamos afirmar que mi país o nación es una extensión de mi propia casa. ¿Somos conscientes que estamos aquí por un acto de amor a este territorio? Que kármicamente había algo en nosotros pendiente que aquí se está desarrollando y que se está solucionando la pregunta que nos formulamos o la cuestión de lo pendiente de vidas pasadas. Ojalá lo fuéramos, ojalá lo fuéramos, porque yo me imagino que no,
que un porcentaje muy elevado de la población de este país o de cualquier país del mundo, no vale decir, no, es que yo todas las encarnaciones he sido de este país. Esto también lo he escuchado. No, eso es un sexto rayo muy importante que está ahí, hay que trabajarlo, pero eso no es realmente lo que cuenta. Lo que cuenta es que entendamos cómo en el día a día podemos vivenciar la energía del país y acompasarla con la nuestra. Bueno, os acordáis de los rayos, ¿no? A nivel del discipulado, el primero, el de voluntad o poder, da bueno, oculista no es ocultista, perdón, es ocultista, ¿no? Antes de escribir a máquina, de que veo poco y nada, mal asunto, yo soy ocultista, perdón. Segundo rayo, de amor, sabiduría, el verdadero psíquico. Bueno, verdadero psíquico porque es el rayo de la enseñanza esotérica, básicamente, el rayo de la religión con mayúsculas, no el rayo de las religiones organizadas, que sería el sexto. El tercero, adaptación, adaptabilidad, desarrollo, evolución, el mago. Este es el rayo del filósofo, el rayo del investigador y muchos investigadores, aunque el investigador lo tendríamos bien en el quinto, de muchos inversores también. Es el rayo del financiero, del economista, de los grandes empresarios del mundo. Esta energía la trabajan ellos muy bien. El cuarto, tenemos asociado generalmente al arte, lo que es la música, lo que es la pintura, cualquier expresión plástica, y es el rayo de la vibración, la armonía a través del conflicto, y aquí tenemos básicamente el artista. Pero cuidado, la palabra artista, la palabra mago, ocultista, científico, devoto, radicalista, etc., en realidad está hablando de un estado de conciencia que coge una energía determinada y la manifiesta con una creación. Porque me diréis, bueno, ¿y el científico? Pues el científico, el quinto rayo, resulta que está haciendo lo mismo que el artista. En vez de componer una gran sinfonía tipo Beethoven, una novena maravilla del mundo, está inventando una vacuna o está inventando un procedimiento de células madre que luego resulta que va a salvar a media humanidad. Y decimos, caramba, pero entonces ¿dónde está la diferencia? No existe diferencia. No existe tal diferencia. Es la misma energía, una que a través del equipo de expresión del alma y de la personalidad de esta conciencia ha trabajado haciendo una vacuna, haciendo un procedimiento científico nuevo, una búsqueda de una energía libre, por ejemplo, y que otro realmente lo ha hecho haciendo una composición musical, por ejemplo, o diseñando una ciudad de una manera armónica. Los dos están respondiendo al mismo principio, la energía una. Esto tenemos que tenerlo claro. Tenemos el sexto rayo, el devoto. ¿Hay alguien más devoto que un científico, por ejemplo? No, los devotos son la gente que sigue los movimientos estos del sexto rayo, devocionales, místicos. Es mentira. Cuando uno tiene un trabajo por medio que hacer y hay un compromiso, no hay una devoción al trabajo. ¿A que sí? ¿Dónde está la diferencia entonces? No existe. Es lo mismo. Es decir, en el fondo vais a ver, mirando un poco entre el ocultista, el mago, el psíquico, el científico, el ritualista, no hay diferencia. No hay diferencias a un nivel elevado. A un nivel muy denso sí que existen esas diferencias, y bastante. No hay mayor devoción que realmente ser consciente de que tengo que hacer un trabajo en esta vida y voy a consagrar toda mi vida a eso, a consumar ese anhelo que tengo. ¿Que me equivoco? No pasa absolutamente nada. Y lo único que he podido demostrar es que he realizado un trabajo. He adquirido experiencia y sobre todo he interactuado con unas energías que me han dado un resultado muy claro. Si no hacemos nada, tener la completa seguridad que jamás nos vamos a equivocar. ¿Quién se equivoca? El que habla, el que se mueve, el que trabaja. El que está en una posición ahí de castillo de marfil, allá arriba, cuidando a todo el mundo, así, mira estos que no evolucionan, realmente como no hace nada, como no habla, la esfinge no se equivoca, ¿verdad? Que se sepa, no habla. Bueno, tiene un simbolismo esotérico muy fuerte, pero está ahí, pero no habla. Al no hablar, ¿qué pasa? Perfecta. ¿Vamos a ser esfinges petrificadas? ¿O vamos a manifestar el simbolismo que la esfinge atesora? Es nuestra situación. El ritualista, la misma historia. El séptimo rayo, de nuevo orden ceremonial o magia. El ritualista es orden, ¿verdad? Necesitamos orden, ¿verdad? Un ritual también lo necesitamos. Para que en un laboratorio, por ejemplo, como el que van los científicos,
es un tema que me interesa bastante que se salga, que se saque a la luz, porque tenemos la creencia, a mi modo de ver muy errónea, de que solamente aquellas personas o aquellas conciencias que se han encaminado hacia el mundo del esoterismo o de la mística realmente pueden conocer los designios de Dios. Y es mentira. Mentira, lo digo abiertamente. Cualquier conciencia que manifieste una de estas 7 energías, que son las divisiones externas de la energía básica, está realmente trabajando y conociendo a Dios y manifestando el potencial que Él tiene. Pues no hay nada mejor que tener un orden, seguir un ritual interno para realmente conseguir un resultado. Todos lo hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Todos tenemos la nevera organizada, la biblioteca organizada y las cosas organizadas. ¿Por qué? Desde Oriente se nos dice con el Feng Shui que las energías circulan mejor. Cuando esa palabra no la conocíamos, también sabíamos en Occidente que la energía circula mejor si están las cosas organizadas. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia? Todos debemos manifestar eso. Por lo tanto, si queremos ser un verdadero discípulo, ya nos podemos aplicar el cuento este. Trabajar con las 7 energías, aparte de la que tengamos. ¿Qué vamos a manifestar al final? La que kármicamente tenemos. Porque es a través de esa energía base como podemos trabajar con estas. Las palabras de poder. Aquí os he puesto el tema de siempre, el sendero que sube a la cima de la montaña y se pierde, hay unas nubes, etcétera, etcétera. La idea clásica del camino, de la búsqueda interna, y las palabras de poder de los rayos. El primero, afirmo la realidad. El segundo, veo la máxima luz. El tercero, soy el propósito mismo. El cuarto, 2 se fusionan en uno. Lo que os comentaba antes del artista. El más de arriba y lo de abajo, hacemos. El quinto, 3 mentes se unen. Sexto, lo superior controla. Séptimo, lo superior y lo inferior se unen. La cabeza y la cola, el famoso Ouroboros que tenemos allí, el emblema de la sociedad teosófica, ahí lo tendríamos. Bien, entramos en materia. Oriente. Como rayo de alma se apunta a un cuarto rayo y de personalidad se apunta a un tercero. Curiosamente, Occidente como de personalidad tiene el mismo rayo, cuarto, pero de alma tiene un segundo. Vamos a ver, ¿qué es Occidente? ¿Dónde empieza Occidente? Europa, es Occidente, Estados Unidos. Vale. Hemos configurado una civilización que dice que tenemos un alma de segundo rayo. Y el hecho de ir a descubrir nuevos territorios y aportar lo que uno tiene, a veces de una forma equivocada y errónea, es una acción de segundo rayo, de alma. Luego, una persona de cuarto rayo. Esto es más discutible. Más discutible porque realmente, para que se manifieste el cuarto rayo, esa búsqueda del equilibrio, tiene que haber un conflicto previo. Si no, va a ser muy difícil que se manifieste. Y en Occidente, resulta que la vieja Europa, pues bueno, tenemos constancia del Imperio Romano, y ahora posiblemente desde antes, pero el Imperio Romano ha sido un territorio donde prácticamente, si no ha habido guerra un día, al día siguiente seguro que sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ese alma de segundo rayo, ha tratado de abrirse camino. Pero esta forma de trabajar, de manifestarse, lo ha tenido muy difícil para buscar el equilibrio. Nuestro país lo mismo. Estamos viviendo, lo sabéis, el periodo de paz más grande que ha tenido España en muchísimo tiempo. Porque guerras intestinas y guerras con el exterior hemos tenido la cantidad enorme. Pero es que el resto de Europa, cruzando los Pirineos, bueno, franceses y alemanes, bueno, han tenido. Francia y Gran Bretaña han tenido. Alemania ha tenido. Italia ha tenido. Los estados pontificios, interesante el tema, ¿no? La búsqueda de ese ideal del alma hace que vivamos el conflicto de la personalidad, porque aquí la personalidad no quiere decir ni mucho menos equilibrada. Quiere decir una personalidad conflictiva, un mundo difícil, en el cual o aplicas esa energía de la búsqueda del equilibrio, o realmente te hundes. ¿Qué nos toca entonces hacer a nivel personal? A nivel europeo, por ejemplo, mantener la armonía. La Unión Europea tiene mucho que ver con eso, ¿no? En el fondo es un acto de buena voluntad. Si hace 50, bueno, el año que viene hará 100 años ya del asesinato del archiduque de Austria y del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Y todo bien, la nuestra después, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pues gracias a todo aquello, el alma de Europa, en este caso vamos a centrarnos un poco en Europa, se ha podido manifestar mediante la Unión Europea.
Para algunos será un mercado de multinacionales. Para este que os habla es una acción de buena voluntad. Es una acción de buena voluntad. No porque tengamos una maravillosa bandera azul con 12 estrellas maravillosas, que pusieron las 12 cuando entró España y Portugal, ¿os acordáis de esto, no? Pero son los 12 chakras, los 12 pétalos del chakra cardíaco. Hay quien se relaciona con las 12 tribus de Israel, otros con los 12 meses del año, otros con no sé cuántas cosas más, pero vamos a quedarnos con la parte esotérica. Ha habido intentos de cambiar la bandera, de ponerla como en Estados Unidos. Cada estado tiene su propia estrella. Son 51, me parece, ahora los que hay en Estados Unidos. Con Puerto Rico, como Estado Libre Asociado, me parece que sí, que son 51. Pero pensemos una cosa, ese símbolo es muy importante para nosotros, ese séptimo rayo hay que aplicarlo, porque eso representa el centro cardíaco del ser humano. Y es muy importante que lo mantengamos porque Europa prácticamente responde a ese patrón. Ha respondido desde la más remota antigüedad, porque pensad una cosa, las acciones de Julio César, del señor Napoleón Bonaparte y del otro señor que tuvimos en el siglo XX, que ya lo comentamos en su momento, tienden a esa línea. Cada uno ha interpretado el segundo rayo, el amor, como ha querido, como ha podido. A Julio César le pasó lo que le pasó, a Napoleón Bonaparte le pasó lo que le pasó, y luego vino otro que quería arreglar el mundo, y lo que pasa es que este también se equivocó de arriba abajo. Y se equivocó de arriba abajo. Pero bueno, hay que entender que la energía esa responde todavía. Pero estos nos han enseñado que si no hay un conflicto, y el conflicto existía, realmente el equilibrio no se manifiesta. Y tenemos Oriente, aquí cambiamos. El alma es de cuarto rayo. ¿De dónde nos ha venido la gran filosofía a nosotros? De Oriente, ¿verdad? Confucio, Lao Tse, Patanjali, Buda. ¿Le dejo alguno de los grandes, de la antigüedad? Krishna. Krishna viene de Oriente. El arquetipo del equilibrio. Curiosamente, la personalidad es una completa adaptabilidad. Si hay un territorio en el mundo en estos momentos que tenga conflicto, que los haya tenido, y los tiene, pero grandes, Oriente. La China que despierta, las desigualdades que está generando eso. La India que está industrialmente despertando, y el conflicto interno que tiene con las castas. Esto de tener a la gente segregada, esto es algo terrible. De la forma en que todavía reacciona la India, lo difícil que va a tener de adaptarse a los cambios, a lo nuevo que entra, porque el pasado pesa, como nos pesa a todos. Esta energía se está manifestando, pero esta energía podrá trabajar en la medida en que se entienda que desde arriba se descubra un poco cómo es el alma. Si se descubre un poco cómo es el alma, se va a aceptar el cambio, se va a aceptar la continua adaptación. ¿Os habéis fijado alguna vez en algún documental, por ejemplo en Bangladesh, el antiguo Pakistán oriental, cuando viene un tsunami o un monzón, que salen islas y pueblos enteros se hunden? Es la gran capacidad que tiene ese continente de adaptarse. O Tailandia, o Camboya, o Vietnam. En muy poco tiempo los cambios que han dado, sobre todo Japón. Japón es un ejemplo clarísimo de cómo realmente después de tirarle 2 bombas atómicas, emergió y nos inundó a todos electrónica. Y bienvenida la electrónica que viene de Oriente. Bienvenida. Los chakras planetarios. ¿Os acordáis los 5, no? Si empezamos por Oriente, Tokio, Darjeeling, Ginebra, Londres, Nueva York. Faltan 2. Uno que debería estar en África y otro que debería estar en Australia, pero todavía hasta rondas futuras no aparecerán. Son los centros a través de los cuales el logo se manifiesta, exhala su energía. Hay que decir que en el caso de Darjeeling, o de Darjeeling, como se pronuncie, todavía no está activo. Posiblemente el más activo sea el de Londres, el de Nueva York y el de Ginebra. Posiblemente sea. Si habéis estado en esas ciudades, sobre todo en Ginebra, si tenéis un poco de sensibilidad, igual lo habéis comprobado. O en Nueva York, si habéis comprobado que la energía, si sois un poco psíquicos, somos un poquito psíquicos, si esa energía realmente nos ha permitido conciliar el sueño, pues hemos notado que hay algo ahí que no estoy cansado, pero que no puedo estar relajado. Hay algo que no... En Ginebra se detecta. En Ginebra he estado varias veces y la verdad se detecta esa energía. Prácticamente se detecta.
Hay que estar en silencio, hay que tener un poco de trabajo con las energías para poderlo comprobar. Me imagino que Londres era igual, un estado, Nueva York igual, porque todo es muy activo. Precisamente estos chakras, o estas entradas, o estas puertas, por donde la logia blanca trabaja, ¿qué creéis que pasa con nuestros hermanos del otro bando, de la oscuridad? Pues que también trabajan. Y hay que llamarles hermanos porque ellos nos están enseñando cuál es el camino. Porque decimos, no, yo soy un discípulo de la luz. Ojalá pudiéramos hablar de esa manera. En realidad somos seguidores, por un lado, aspiramos a servir a Dios, pero colaboramos cada día con la parte oscura. ¿Por qué? Pues porque es lo que tenemos más a mano, es con lo que más nos sentimos identificados. ¿Nos equivocamos? Creo que no nos equivocamos. Lo digo abiertamente. Ahora, una vez reconocido que nos hemos equivocado, hay que hacer el cambio, hay que mantenerse fieles a ese cambio. Pero lo que no puede uno negar es que yo no me quiero contaminar, yo me aíslo, yo me aparto, no bajo al suelo, no bajo a nivel de calle, a mezclarme con los demás por miedo a perder mi pureza. No tenemos entonces ninguna pureza. Ninguna, tenemos mucho miedo. Y el miedo es lo que quieren estas entidades que tengamos para paralizarnos. Mientras estemos paralizados, evidentemente no va a haber forma de que trabajemos con la luz. El mejor compañero de viaje es tener al lado a alguien que le está amargando la vida. Abiertamente. La mejor forma de conocernos es tener otro al lado. A nivel de países es exactamente igual. Lo mejor que le pudo pasar a Francia y a Alemania es que se estuvieran haciendo durante guerras durante muchísimo tiempo. Lo mejor que nos pudo pasar a nosotros en un momento puntual es que Napoleón, teniendo un designio bastante jerárquico, invadiera el país. Porque resulta que en vez de salir la parte iluminada, también salió la otra. Y lo que en un principio, aquello de las Cortes de Cádiz, parecía que iba a ser la ilustración manifestándose en la península ibérica, lo fue durante flor de un día. En los pocos días se extingue aquello. ¿Por qué? Porque la parte oscura está trabajando igualmente. ¿Qué le pasa a Nueva York, a Ginebra y sobre todo a Londres? ¿Sabéis? No esto no es ningún secreto. Coged La Vanguardia cada día, o El País, o El Mundo, o el ABC si queréis, o prensa internacional, y en la City londinense se está negociando el dinero de todo el mundo. Y se dice además, de una manera, a mi modo de ver, bastante vergonzosa, que cada día son miles de millones de euros que se van a paraísos fiscales y de forma legal. Y lo estamos consiguiendo, ¿eh? La Unión Europea lo está consiguiendo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, sabéis perfectamente, que sobre la legislación británica tiene poco poder, porque los británicos negociaron a través de una persona, con una persona de primer rayo increíble, la señora Thatcher, negociaron unas condiciones que dices, hoy en día, vamos, inaceptables, pero aquella señora tenía un verdadero poder. Aquella alma tenía un poder increíble, un primer rayo increíble. Y lo ha tenido hasta el momento de su funeral, pero eso es otro tema. Fijaos, y eso cuando se tiene, se tiene. No todo el mundo lo puede decir así, no todos los países pueden decir esto. Más adelante se agregarán 2 puntos más. Quiero correr un poco porque quiero que lleguemos a los países. Hay muy pocas diapositivas, y de países van a tocar 4 o 5 nada más, todos no, porque eso es muy largo. Londres, aquí tenemos el foco de Nueva York, que para a los dos triángulos que se forman, de Tokio, Nueva York, Ginebra, Londres, Nueva York, Darjeeling. El más importante es Nueva York. Y bueno, esta crisis mundial que está afectando a Europa, España, Portugal, Grecia, especialmente Grecia, Italia. Ahora ya se está diciendo que la deuda holandesa no tiene los 3 A's famosas. ¿De dónde creéis que ha salido? De ahí, de Nueva York. De ahí ha salido de los cónclaves de Goldman Sachs, de Wall Street, de las agencias de cualificación norteamericanas, ha salido toda la estrategia de esta famosa crisis, que en el fondo es una crisis de valores. Y bienvenida a la crisis de valores que nos va a despertar, queramos o no, la conciencia. Si no hay conflicto, no hay armonía. Bueno, esto lo paso para adelante. Vamos, empezamos ya. Vamos a ver. La India. Como rayo de personalidad se apunta a un 4. Y como alma, primer rayo de voluntad, de poder, de voluntad o poder. Y como lema nacional, oculto la luz. Curioso esto, ¿eh? La India, oculto la luz. ¿Lo podemos entender un poco? Oculto la luz. Un país que tiene cientos de millones de dioses o miles de dioses, que tiene un panteón impecable, que a lo mejor en Occidente no hemos podido entender toda la riqueza del hinduismo, ni muchísimo menos,
que hubo un exponente muy grande que se manifestó por allí, pero que se manifestó desgraciadamente a través del primer rayo y especialmente de la espada. La acción del emperador Asoka difundiendo el famoso budismo. ¿Os acordáis de aquello, de la historia? ¿Qué pasó después con el budismo en la India? El budismo pretendía eliminar las castas, entre otras cosas. ¿Qué pasó? Que tal como entró, salió, ¿no? En India, porque posiblemente donde menos seguidores budistas hay es en la India. No tanto en Camboya, Tailandia, en China, Japón, tiene otros nombres, pero posiblemente la India sea donde menos haya, Nepal sí. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a nivel de espada, a nivel de violencia, la ley del karma es implacable. Implacable en ese tema. Implacable. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, porque cada vez que nosotros, buscando la luz, infringimos la propia norma esta, resulta que estamos colaborando con la oscuridad. Por eso es tan difícil que el bien, que la luz se manifieste en la tierra, se manifieste en el plano físico. Es tan difícil, porque no sabemos trabajar si no es anti, en contra de o a favor de. Si aprendiéramos a ser neutrales, como el propio Buda nos enseñó, a través del pensamiento, de la correcta acción, tal vez, podríamos trabajar de otra manera, podríamos tener un resultado completamente distinto. Pero como gran colectivo, de momento, lo tenemos muy, muy difícil. China, tercer rayo de personalidad, se está notando, ¿no? China ahora, la actividad, el cambio que ha experimentado. Y es un pueblo muy interesante, ¿eh? Porque prácticamente pasó de la Edad Media, pasó al comunismo, como le pasó a las grandes repúblicas del Asia Central, y después ha pasado a la última tecnología, a la carrera espacial. Y en un lapso de tiempo francamente cortito, mínimo. Es increíble el cambio que ha hecho este país, increíble. Ahora, las desigualdades son también asombrosas ahora, asombrosas. Pero decimos, caramba, ¿esto cómo se consigue? Pues se consigue con una capacidad de adaptación increíble, una capacidad de una conciencia de adaptabilidad, pero grande. Posiblemente sea de los países de la Tierra que tenga o haya tenido un mayor grado de tercer rayo, de adaptabilidad. Hay una anécdota allí, en China, esto me pasó a mí, fuimos a una planta de estas donde sacan la seda de los capullos de seda. Y allí se nos ofreció un té esclarizado precisamente con excrementos de gusano de seda. Y se nos dijo que era una forma de demostrar que en China habían habido tantas hambrunas que no había habido más remedio en un momento determinado de hacer un té precisamente con los excrementos del gusano de seda. Eso significa una capacidad de adaptación increíble, increíble. Claro, si esa capacidad de adaptación la tienes, todo lo que te venga, ya puede venir el karma las veces que quiera, que aquí estoy yo. El pueblo que no tiene esa capacidad perece, ellos se han mantenido. Yo no sé ahora, con esta gran eclosión de tecnología, etcétera, etcétera, hasta qué punto van a mantener el mutismo, el silencio, y van a estar sometidos a ese corsé de ese régimen mitad comunista, mitad capitalista, una cosa un poco extraña. Va a ser muy difícil porque el pueblo, cuando tiene tecnología, quiere hablar, ¿eh? Si tienen, son 500 o 600 millones de teléfonos, y las compañías telefónicas están haciendo un negocio muy grande, va a ser muy difícil que la sumisión se pueda mantener mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de los tiempos, el propio séptimo rayo que está entrando a través de esta tecnología, hará que el régimen social que tiene, el régimen político, acabe explotando. Tarde o temprano tendrá que ser así. No sé cuándo será, pero seguramente en las próximas décadas continuará adelante. No se puede tener a la gente 16 horas trabajando, diarias, a cambio de nada. A cambio de nada. Eso es muy importante lo que tengamos en cuenta. Alemania. Primero, de poder como personalidad, y cuarto, de armonía a través del conflicto. El lema, preservo. En China es indico el camino. Esto es muy interesante, indico el camino. ¿Os acordáis de aquella frase de Napoleón Bonaparte? Esperad a que China despierte, el mundo temblará o algo así. China está despertando. Está despertando, ya era hora, porque lo que hizo Occidente con China es duro, ¿eh? En el siglo XIX se hicieron barbaridades con ello. Y la ley del karma es implacable en este sentido. Pero es muy importante que tengamos en cuenta una cosa. Esa capacidad de resistencia, que es la adaptabilidad, marca la nota clave, ¿eh? Porque estamos en un planeta que es de tercer rayo. Por lo tanto, esa energía es la que nos va a obligar a levantar cabeza. Alemania. Bueno, el cuarto rayo como alma más o menos lo vemos
por los grandes compositores alemanes, ¿no? Y sobre todo por las formaciones de los nazis en desfiles, ¿no? Todo medido, todo cuantificado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en perfecto orden, pero para el cumplimiento de lo otro, ¿no? De la parte que posiblemente no toque tocar. Y el primer rayo. ¿Os acordáis del personaje que realmente hizo la Nueva Alemania? La unificación de los reinos germanos. ¿Os acordáis de aquel varón que la señora Blavatsky nombró y dijo que era un mago negro increíble? Bismarck, Otto von Bismarck. ¿Sabéis por qué nos jubilábamos por los 65 años? Porque fue la edad que él se retiró de la política. Señora Blavatsky le llamó mago negro, y la verdad, si habéis visto una foto de él, que las hay retratos, de verdad que impresiona. La verdad que impresiona la foto de Bismarck. Aquello que dices, caramba, primer rayo increíble. Este primer rayo resulta que cuando el alma realmente no está del todo aposentada, necesita la violencia que exprime, que manifiesta el primer rayo muchas veces, para encontrar la armonía. ¿Qué hemos visto en Alemania en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué vimos en la Primera? Porque esto no tiene cualificación de tercer rayo, pero casos como el de Alemania y el de Japón, hay pocos en la Tierra. Que después de que se machacara Alemania, porque fijaos, habéis visto documentales de la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los británicos, los bombardeos que hicieron. Quedó destruido. Ciudades como Leipzig, me parece que quedó totalmente destruida, y alguna que otra más que ahora mismo no caigo. Y fijaos en qué poquísimo tiempo aquello levantó otra vez. Pero es que años antes, la Primera Guerra Mundial cometió un error terrible. No el tema de la Primera Guerra Mundial, que bueno, aquello pasó, era un imperio que se tenía que desmembrar, se desmembró, desapareció, y hay que decir que bienvenido el día que eso pasó. Hay que decirlo sí, pero por alguna razón ha sucedido. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Sabéis lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial? Hubo un famoso tratado, el Tratado de Versalles, en el que se le impusieron unas condiciones draconianas. Ahí participó el señor Wilson, norteamericano, el presidente Wilson, y este hombre fue uno de los generadores de la Sociedad de Naciones, realmente un hombre avanzado para su tiempo. Pero se le impuso unas condiciones tan draconianas al pueblo alemán que lo que hizo que a la larga surgieran especímenes como este señor que todos conocemos y que no nombramos, que nos da mucho miedo, el señor Adolf Hitler, que realmente lo único que hizo fue canalizar un sentimiento de odio hacia Francia y la Gran Bretaña. Porque España en aquella época no contábamos, quiero decirlo claramente, no contábamos mucho. Y más desde que habíamos perdido el imperio, prácticamente no éramos mucha cosa, ¿no? Pero fijaos que la imposición de ese Tratado de Versalles, esas condiciones humillantes, fijaos lo que hicieron. ¿Sabéis cuándo Alemania acabó de pagar las condiciones del Tratado de Versalles? ¿Lo sabéis? 1990 y pico, después de la reunificación con la Alemania Oriental. Lo podéis mirar en la Wikipedia. Es vergonzoso lo que se hizo. Vergonzoso. Y hasta hace bien poco todavía estaban pagando al Estado de Israel por el tema de los campos de concentración de las cámaras de gas. Hasta hace bien poco. Y sin embargo, Alemania es el motor de Europa. Fijaos, qué cosa más interesante. Y hay dos o tres landers, Baviera entre ellos, que son los más ricos, como le pasa a California en Estados Unidos, que en cierta medida están manteniendo con sus recursos al resto del país. Es muy curioso esto. Y a pesar de todo lo que pasaron, fijaos cómo han levantado la cabeza. Qué capacidad, qué energía. Energía que en este caso viene de aquí, a mi modo de ver, siempre os hablo desde mi punto de vista, a través de esta energía de cuarto rayo, de esta búsqueda del equilibrio, hace que te adaptes necesariamente a las condiciones adversas. A nosotros tal vez eso no nos pase, no tenemos ese tipo de energía. Y fijaos qué nota, preservo, guardo. Y han salido los grandes músicos que hemos conocido. Algo increíble, ¿no? Un Beethoven, un Wagner, seguramente me dejo muchísimo. Y lo que pasa ahora es consecuencia de todo esto. Exactamente. Y digo más, que Alemania esté ahora haciendo lo que está haciendo y que la señora Angela Merkel esté haciendo el papel que hace, se dice que es el Tercer Reich, pero se dice, con toda la razón del mundo, las condiciones draconianas después de la Segunda Guerra Mundial ha traído esta consecuencia. Ellos se quejan con toda razón de que nadie les ayudó en el momento, en el año 91, cuando cayó el muro, el 90, no les ayudó nadie, es cierto, nadie les ayudó. Sin embargo, hay que decir que si salimos a la calle en España y cogemos una autopista
de una autovía o una línea de AVE, la han pagado nuestros hermanos alemanes. Esto no nos gusta decirlo, pero es verdad. Es verdad. Sin los recursos de fuera no tendríamos lo que tenemos. Es curioso, no hay ningún auditorio, etcétera, o Palau de la Música. Bueno, Palau de la Música, auditorios, o teatros nacionales. No me refiero al caso de Cataluña, pero sí que han habido una cantidad de dinero de la Unión Europea, procedente básicamente de Alemania, hacia los países periféricos. Nosotros, Portugal, Grecia, pero uno de los que más ha recibido es España. Ahora ya el año que viene le toca dar. Ya se acabó, hemos recibido muchísimo. Le toca dar porque, a ver, ya hemos recibido mucho. Hay otros que no tienen tanto, pero fijaos qué capacidad de sacrificio. Por lo tanto, no podemos criticar para nada a los alemanes, ni a los franceses, ni a los holandeses. El caso de los británicos es diferente, porque estos pagan por un lado, pero cobran muchísimo por el otro. Eso es algo muy curioso. Pero fijaos qué acto de amor hacia el resto de Europa. No es que nos hayan inundado de coches Volkswagen, de la compañía del coche popular, ni de Mercedes, ni de BMWs, ni de Porsche, ni nada por el estilo. Es que han tenido verdadero amor por el resto de Europa. Y eso no lo sabemos ver. Sin embargo, el señor Beethoven, con su música, el señor Wagner, posiblemente me dejaré poetas como Rilke, Goethe y alguno que otro más, posiblemente conoces muchos más, realmente demostraron el amor que tenían a Europa y a la humanidad a través de sus composiciones. Lo digo porque tenemos la creencia de que Alemania es el coco. Sin embargo, no es el coco. Es un camino, un ejemplo a seguir. Lo mismo Japón en Oriente. Es una cosa que debemos tener muy en cuenta. Cómo realmente un país, después de que le han dado palos por un tubo, es capaz de emerger, de salir adelante. Ojalá todos a nivel personal pudiéramos tener esa cualidad. Claro, si el país es así, hay que pensar una cosa. Los alemanes, ¿cómo son entonces? A pesar de que nos parezca, tengamos el cliché estúpido de la cerveza, de las salchichas y de 4 pamplinas más. Sin embargo, hay una conciencia que se está manifestando, está ahí, aunque nosotros como latinos no seamos capaces de verlo. Pero fijaos qué gran acto de amor que han tenido con el resto de Europa. Francia, nuestros hermanos de aquí arriba. Tercer rayo de inteligencia activa y quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia. Libero la luz. Realmente la ilustración, los filósofos franceses, Montesquieu, Rousseau, el otro, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, eran 3. Y los enciclopedistas hicieron una labor increíble. ¿Y de Francia qué vino? La luz de la libertad, ¿no? La luz de Acuario, ¿no? Y de hecho Estados Unidos, en el lema lo vamos a ver por ahí, Estados Unidos ilumina el camino con la enseña de la dama de la libertad, Nuestra Señora de América, para decirlo de otra manera, en lenguaje más cristiano, más devocional, en realidad está indicando algo. Pero gracias a estos filósofos de la Ilustración, realmente se pudo entender lo que era ese camino. Y ese camino lo da un alma de quinto rayo, de conocimiento concreto, ciencia, de la búsqueda continua de la devoción a la luz, a la verdad. Porque el científico no parte de una creencia previa, sino que investiga. Hubo un gran filósofo francés, el señor que dijo pienso, luego existo, ¿no? Descartes. René Descartes, ¿no? Pues hay materia ahí, hay materia. ¿Qué quiere decir? Pues que en cierta medida nuestros hermanos de allá arriba han captado ese ideal de libertad, ¿pero por qué? No porque lo hayan cogido como un ideal, sino porque se han dado cuenta de que investigando, de que actuando en grupo, es decir, vamos a ver, si yo hago por aquí, me sale error, si lo hago por aquí, acierto. No doy por hecho que estas cosas son así o así, sino que las investigo. Y todavía Francia, cuando por ejemplo hay un conflicto social, es un ejemplo para Europa. Cuando se hace por ejemplo una huelga, la gente para. Hay una cohesión social diferente a la que tenemos en la piel de toro. Es diferente, incluso diferente a Alemania o a Italia, o a Holanda, o a los países nórdicos que ya funcionan, tienen otro tipo de energías, es diferente. Pero tenemos mucho que aprender de ellos, muchísimo que aprender de ellos. Ellos no nos entienden a nosotros, porque damos hechas las cosas por sí, pero no nos damos cuenta de los pasos a seguir. Ellos han dado esos pasos, y se han dado cuenta de que si realmente participan a nivel social, tienen el gobierno que quieren tener, por ejemplo. A lo mejor en Italia, a lo mejor en España, eso no sucede de esa manera. Eso es para reflexionar. En Italia, cuarto rayo de copersonalidad
y sexto de alma. Bueno, La la Gran Bretaña, sí, la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Primero de personalidad y segundo de amor. Esto es un lema propio de discípulos casi iniciados. Sirvo. Yo sirvo. De hecho, un ejemplo claro de por qué se manifiesta el segundo rayo de alma de la Gran Bretaña lo tenemos en la Commonwealth. La Comunidad de Naciones, lo que es el antiguo Imperio Británico, realmente es un acto de amor. Nosotros tuvimos un imperio y lo que ha costó volver a establecer vínculos con las antiguas colonias, con las repúblicas sudamericanas, costó muchísimo, por muchas razones, costó. Estados Unidos, Italia, el cuarto de personalidad y el sexto de idealismo. ¿Qué grandes personajes de la humanidad han encarnado en la península itálica, en el país de los Apeninos? Leonardo. ¿Qué pasó hace unos siglos, bueno, unos 600 años, 700, empieza el movimiento? Que hubo un camino de búsqueda de los ideales de la antigüedad, de la Grecia clásica, el famoso Renacimiento. Y de hecho ha dejado maravillas. A nivel de cuarto rayo, ahí se ha visto unas creaciones increíbles. Independientemente de que a uno le interese la devoción, por ejemplo el misticismo, pero visitar, por ejemplo, las estancias vaticanas, la Capilla Sixtina, toda la obra que hay en toda Italia, es una auténtica maravilla. Y es un país tan poblado de iglesias como España. ¿Por qué? Porque los dos tenemos el sexto rayo como alma. Aquí hemos creído siempre que haciendo iglesias éramos más santos. Y hemos olvidado que posiblemente haciendo mejor canalización de aguas o escuelas o carreteras también servíamos a Dios. Pero como no lo sabíamos eso, nos dio por hacer iglesias. Pues en Italia pasó 3/4 de lo mismo. Nos parecemos un montón y resulta que tenemos un pasado en común. Sabéis que la mitad de la península formó parte de la Corona de Aragón y resulta que en nuestra guerra civil, pues ellos nos ayudaron al bando que todos conocemos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay algo. Parece ser que esas ideas de esos fanatismos, esas soluciones extremas, por alguna razón que están muy ligadas al sexto rayo, las tenemos muy en común con ellos. Los Estados Unidos, como personalidad, sexto rayo. Si hay un país en la Tierra que se cree que puede servir a todo el mundo, que puede ayudar a todo el mundo, los Estados Unidos. Si queréis conocer niños grandes, norteamericanos, muy geminianos, porque además son Géminis. Es que es el gran niño, esa gran confianza extrema, que todo quiere ayudar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Es maravilloso, ¿verdad? Eso también. Le criticamos mucho a Estados Unidos, pero yo voy a decir una cosa. Estados Unidos tiene, igual que la Gran Bretaña, tiene el segundo rayo de amor, sabiduría de alma. Y me diréis, ¿dónde está el amor de los Estados Unidos cuando han invadido medio mundo? Pues os voy a decir una cuestión, os voy a aclarar una cuestión. Si no hubiera sido por el famoso acontecimiento del desembarco en Normandía, ese sacrificio de miles y miles de norteamericanos que vinieron a liberarnos, en aquel momento nosotros no formábamos parte, pero estábamos aquí en este territorio, si no hubiera sido por ellos, Europa no se libera del nazismo. Si es verdad que después nosotros, por nuestro propio karma, tuvimos que soportar 40 años lo que nos pasó, de no haber aplicado lo que nuestros vecinos de Italia o de Alemania o de otros países hicieron. Aquí no lo hicimos y tuvimos que tener, es culpa nuestra. Pero fijaos qué sacrificio de un país por otro. Me diréis, no, bueno, estos vinieron, hicieron la guerra y se forraron. Sí, se forraron, sí, de acuerdo. Las consecuencias de aquello, Francia las ha estado pagando muchísimos años e Italia tal vez la que más. Y hay un tema un poco muy peliagudo que está relacionado entre el karma del sexto rayo de alma de Italia y el sexto rayo de personalidad de los Estados Unidos. Es una cosa que es muy oscura, pero que hay que tocar también. ¿Qué hay en el sur de Italia? La mafia. La logia negra trabajando en el plano físico, vaya. ¿Por qué creéis que después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho después de la Primera, si habéis visto El Padrino y habéis sabido ver entre líneas? Porque el señor Coppola tiene una forma, es norteamericano, pero tiene una forma, tiene italiano y italo norteamericano, pero tiene un bagaje cultural europeo increíble. Y esa película, que es como trabaja un mago negro, hablando en plata, veréis
las escenas oscuras, esa fotofobia que tenía, es la fotofobia que tienen nuestras manos de la luz, de la oscuridad a la luz. Si queréis ver cómo trabaja, ese es el camino. ¿Qué camino hay que hacer? Ese evidentemente no. ¿Qué pasó? Que a través de la colaboración que se hizo en Italia para el famoso desembarco, uno de los pactos secretos, que ya ha salido a la luz hace años, era que la mafia se pudiera infiltrar en los Estados Unidos, y de hecho está infiltrada. Y de hecho, si habéis visto documentales, hay cosas terroríficas de lo que ha pasado de la colaboración entre los servicios de información norteamericanos y la mafia en Estados Unidos. Y de hecho, entre la CIA y la mafia, bueno, esto ya es tremendo. Pero fijaos a dónde tuvieron que venir, a Italia, para enganchar esa energía y llevársela para allá. Fue la recompensa por haber pactado con el diablo. Quien pacta con el diablo acaba perdiendo la vida, lo pierde todo, prácticamente todo. Porque la parte oscura no tiene ningún problema. Sabe que tú darás muchas vueltas, pero al final vendrás aquí. ¿Alguna pregunta sobre estos rayos? Porque quiero pasar un poco más, dejarme toco Austria. El lema nacional El lema nacional de los Estados Unidos: ilumino el camino, discípulo también. Ilumino el camino. ¿Os acordáis lo que pasó hace 12 años, ¿no? En 2001? Que bombardearon 2 torres, el símbolo de Géminis. Géminis es la famosa personalidad de Estados Unidos. Muy geminiano, muy ayudar al mundo. Muy niño. Nosotros también tenemos algo de Géminis, ahora lo vamos a ver. España, bueno, Rusia. Nosotros y Rusia tenemos los rayos pero cambiados. Nosotros somos, España es sexto de alma y séptimo de personalidad, y los rusos son séptimo de alma y sexto de personalidad. También los rusos ayudaron a la República Española, ayudaron a España, como Italia. El sexto rayo, fijaos cómo funciona, los dos. También tenemos mucho que agradecerle, ¿no? Hay una parte de españoles que estuvieron allí y que si no hubiera sido por el trabajo de los soviets, pues si hubieran acabado a lo mejor en un campo de concentración, porque hubo muchos que acabaron en un campo de concentración en Alemania, esto hay que decirlo, y muchos republicanos españoles que trabajaron por la liberación de Francia, aunque la historia no lo reconozca, pero es lo que son. Y tenemos, bueno, Brasil. Brasil es una gran... Perdona un momentito. El lema de Rusia. El lema de Rusia: me vinculo 2 caminos. Vinculo 2 caminos. 2 caminos. Creo que puede ser Oriente y Occidente. Creo que puede ser Oriente y Occidente. Rusia tiene que despertar, ¿eh? Después de lo que pasó en el siglo XX, de la época del zarismo, la época del comunismo, la reforma que se ha hecho, este señor que está ahora, pues bueno, no acaba de ser una democracia de corte occidental ni mucho menos, se parece bastante al pasado, y además hay una eclosión de nuevos ricos, es decir, de todos los valores antiguos del Imperio Romano y de la Atlántida, que la ley del karma se encargará de corregir. Siempre que aparecen y crecen como la seca los nuevos ricos, viene después una crisis. Pasó en el 29, desde la Primera Guerra Mundial dejó la economía mundial por los suelos, pero aquello empezó a crecer como la espuma. La crisis de Wall Street puso a cada uno en su sitio. Después vino la Segunda Guerra Mundial. Durante unos años, crisis. Luego la economía empezó a funcionar. Ahora hemos llegado a un impasse que ya veremos a dónde vamos. Posiblemente nos encontremos en un conflicto o en una tercera guerra mundial, y no con un frente definido, sino con diversos frentes diluidos. Y tenemos, España lo vamos a tocar después, y tenemos a Brasil. Brasil parece ser que va a ser una gran promesa de cara al futuro, posiblemente en este siglo XXI. De hecho, está despertando Sudamérica, está despertando Argentina, tiene un lastre grave de revueltas, de crisis, de dictaduras. Está despertando Brasil. Brasil es un auténtico gigante, y posiblemente este segundo rayo y el cuarto, es decir, viviendo el conflicto, a lo mejor descubre y manifiesta la simiente. La simiente, a mi modo de ver, es el amor. Mi modo de ver, siempre os hablo de este término, es el amor a la humanidad. Tal vez ahí, que parece un crisol de raza lemur y atlante y un poco aria, salga una nueva humanidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto es algo, no es gratuito que en alguna ciudad, lo que precisamente para ellos dicen que es el chakra cardíaco de Brasil, Río, tengan arriba el famoso Cristo del Corcovado. Y es curioso porque hace lo mismo que la Estatua de la Libertad, ilumina el mundo. Es muy curioso esto. Esto es muy curioso. Y curiosamente parece que mira hacia Europa, como la Estatua de la Libertad. Parece que mire hacia Europa. Es muy curioso esto. Le daba la bienvenida a los que venían. Esto para reflexionar. Y con los brazos abiertos. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que hemos tocado antes, ¿eh? Los rayos, cómo funcionan, la India, bueno.
vamos a lo que nos interesa, porque si corro mucho me lo decís, pero es que quiero que toquemos lo que tocaba hoy. Bueno, nuestros hermanos de arriba. Francia. Quinto rayo de investigación o ciencia y de personalidad, tercer rayo de inteligencia activa. Lema nacional, libero la luz. La señora Madame Curie era de allí, era de francesa, aunque realmente nació en Polonia. El Curie viene por el marido. Esta gente pues trabajó, ¿sabéis lo que hicieron? La investigación del radio, que realmente pues consiguieron liberar una parte de la luz que la materia tiene. Y eso solamente se puede hacer, o el señor Pasteur, porque nos dejamos al señor Pasteur, y prácticamente todo lo que comemos, muchísimas cosas, aunque se utiliza el hidrógeno bastante para conservar los alimentos, los envasados que se hacen, pero todavía existe el procedimiento de la pasteurización, que se pone a 80 grados durante unos segundos, un alimento, sobre todo generalmente la leche, las bebidas, y realmente eso hace que se mantenga durante bastante tiempo sin que las bacterias hagan su trabajo. Sabemos que vivimos en un mundo en que todo está vivo, lo que está vivo, lo orgánico, pues está vivo. ¿Qué quiere decir? Que si no lo congelas o no lo adulteras, es decir, en conserva, le cambia su estado, realmente hay una parte que tiene que manifestarse. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestro Padre, al Sol, que continuamente nos está bombardeando con prana, y eso hace que la energía que tiene cualquier ser vivo pues se manifieste. Este caballero pues inventó algo increíble, y ese instituto a nivel mundial es una referencia en vacunas, venenos, investigaciones de células, etcétera, etcétera. Y hay que decir una cosa, se les podrá criticar, desde la península ibérica tenemos esa tendencia, pero es debido a que aquí no hemos entendido nunca a la gente que va por libre, pero en Francia parece ser que sí lo han entendido. Pero fijaos que ha sido el amor a la verdad, que es el quinto rayo, lo que ha hecho que estos grandes pensadores, estos grandes científicos, investigadores, estos grandes seguidores de la humanidad se hayan manifestado. Y tenemos la patria del señor Napoleón, aunque él nació en Ajaccio, nació en Córcega, pero francés. Él se creyó desde muy joven llamado a salvar el mundo. Como le pasó a Julio César, se creyó llamado a salvar el mundo. Como le pasó a nuestro señor Francisco Franco, al señor Benito Mussolini, al señor Hitler, al señor Pol Pot, Joseph Stalin y todos los que Mao Zedong, etcétera, todos los que han habido en el mundo. El problema es que cuando uno se cree llamado a salvar el mundo hay que pensar una cosa: ¿quién te está hablando? ¿El alma o la personalidad? ¿O el espejismo del país? Porque hemos hablado que Italia tiene sexto rayo de alma, España tiene un sexto rayo de alma. Y cuando hay un sexto rayo de devoción e idealismo en un país, hay caldo de cultivo para salvapatria, es decir, gente que se cree que realmente puede salvar el mundo. Pero digo, esta gente está chalada. No está chalada, está respondiendo a la perfección que tiene de la energía. No puede actuar de otra manera, se equivocaría. Hay que ser consecuente. Por lo tanto, en este país, en Francia, ha existido ese caldo de cultivo, esa energía egoica, y ha surgido una pléyade, nunca mejor dicho, de investigadores, de activistas sociales que realmente han buscado mejores condiciones. ¿Habéis visto todos la película esta de Los Miserables? Lo que fue la Comuna de París, lo que fue el mayo del 68, siguen siendo un referente a nivel mundial. Y la Revolución Francesa o Revolución Burguesa, en palabras de Carlos Marx, realmente todavía resulta que es un aldabonazo. ¿Y el lema de la Revolución Francesa? Porque libero la luz. ¿Hay algo más hermoso que liberté, égalité y fraternité? Sí, sí. Es acuariano. Se dice que desde que Buda dijo conócete a ti mismo, Cristo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, y no sé quién más, el único lema que ha habido realmente acuariano es este. Y la verdad lo es. La verdad es que lo es. Porque estamos hablando del ser humano completo, prácticamente de una mónada manifestándose. Fijaos lo que nos queda por delante. Qué aportación tan hermosa a la humanidad ha hecho este país. Qué maravilla, ¿no? Algo increíble. Sin embargo, lo criticamos. Curioso esto. Es que son muy suyos, Es que lo da eso, da la creencia cristalizada. Parece ser que es Piscis, como Alemania, Piscis creo que es, que aquí lo pone, que a los dos le da por mantener la tradición, le da por mantener la grandeur. El señor de Gaulle, chauvinismo, la grandeur. En el fondo eso se convierte en algo negativo, eso es una rémora para la evolución del alma. Pero que hayan aceptado el euro y que hayan entrado dentro de la Unión Europea renunciando al franco, ellos, que eran tan suyos, pues caramba, han renunciado al franco en Francia, pero en África no, en la francofonía.
No. Nosotros llamamos hispanidad y ellos llaman francofonía a la zona de África, las antiguas colonias. Ahí lo siguen utilizando. Pero ha sido un trabajo increíble. Y luego tienen una cualidad muy buena y a mi modo de ver, yo me quito el sombrero con ellos. ¿Conocéis lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no? El famoso gobierno de Vichy, Sí. el Mariscal Pétain. ¿Sabéis lo que pasó? Aquel gobierno colaboracionista. Sí, sí. Nos tendríamos que poner en la conciencia de Pétain para realmente por qué colaboró con los nazis. A lo mejor se encontró con una situación de hechos creados ya que realmente poco podía hacer, pero bueno, ellos acabó la guerra y sin alaracas, sin nada, podéis consultar la historia, realmente le hicieron un juicio y lo pusieron en la isla de Yeu, lo que está por Normandía, y allí estuvo hasta que los 96 años, 97, falleció. Pero fijaos, qué tenacidad, dijimos, caramba, qué cristalización, como pasó con este hombre que vivió en Spandau, ¿os acordáis? De aquel alemán, aquel nazi que fue a negociar con la Gran Bretaña, y los británicos que sabían que venía a negociar, porque se ha sabido eso después, pues lo metieron allí, lo procesaron y hasta el último día que acabó su vida. Eso indica un carácter manifestándose. Y en este caso los dos, tanto el rayo del alma como el de la personalidad, son rayos impares. No hay devoción en el sentido místico del término. No hay aquel conflicto, sino que es una cosa más cerrada. Y al ser es una línea impar, y la línea impar es una línea muy dura. Por eso nos choca tanto Francia como eso. Pero sí, de acuerdo, nos han quemado muchos camiones con patatas, con tomates, con naranjas. Pero hay que entender una cosa, no lo hacían por odio a España, lo hacían para defender sus intereses. Lo que pasa es que sus intereses iban en contra de los nuestros. Incluso lo siguen haciendo todavía, a pesar de estar en la Unión Europea. ¿Que es una cortedad de millas grandes? Sí que lo es, pero fijaos cómo defienden lo suyo. A nosotros nos cuesta mucho entender eso como españoles, pero yo me quedo con el lema, libero la luz, que posiblemente este, junto con el lema de la Revolución Francesa, es un lema maravilloso, maravilloso. Aquí tendríamos un primer rayo, tendríamos un segundo y un campo neutro. Las banderas tricolores tienen algo especial, todas. La nuestra lo tenía. La republicana italiana lo tenía, porque acá hablaremos de Italia, es muy interesante el tema. ¿Alguna pregunta con el tema de Francia? Es interesantísimo, ¿eh? El trabajo de ellos, interesantísimo. Una nota, ¿os acordáis el lema del rey Sol de Luis XIV? Rey de Francia por la gracia de Dios. ¿Qué pasó con aquel señor que tenía aquellas monedas, ¿os acordáis de las 5 pesetas? De las 50 pesetas españolas? Caudillo de España por la gracia de Dios. Claro, y estamos aquí por la gracia de Dios. Perdona, Cataluña está influenciada. ¿Eh? Cataluña está influenciada. ¿Con Francia? Evidentemente sí, durante un tiempo fue francesa. Sí. Tenemos la frontera, pero es que además las ansias de libertad entraron por aquí. De hecho, las ganas de cambiar de España entraron por los Pirineos, evidentemente. Entonces, ha habido una contraoferta de la parte Francia española, del miedo al cambio, y más Pirineos. No, menos Pirineos. Es decir, menos barreras a la entrada de la libertad. Pero es que también hay que entenderlo. Los procesos de evolución social en Francia no han sido los mismos que en España. No son los mismos. Por lo tanto, es lo que es, hay lo que hay. Tenemos que aceptarlo, no podemos hacer otra cosa. Sí que nos gustaría cambiar la historia, pero tenemos lo que tenemos. Que nos ha costado muchísimo, hemos llegado tarde a la democracia y que ahora tenemos el periodo más largo de paz. Es que es algo increíble, la gente no se lo cree, pero es que históricamente es así. Incluso en Europa, como continente, salvo el caso de los Balcanes, que ha sido un caso muy reciente, la desintegración de la Liga de los Eslavos del Sur o la Yugoslavia, realmente ha sido un caso extrañísimo, de que en Europa estamos en paz. Pero ya era hora que llegara el tema. Continúo. ¿Tenéis alguna preguntita sobre Francia? ¿O continuamos? Bueno, nuestro querido Reino Unido de la Gran Bretaña. Alma, amor, sabiduría, personalidad de primero, voluntad o poder. El lema nacional, sirvo. Gandhi, ¿conocéis la frase de Gandhi que se preguntó más de una vez? Aparece en algunos discursos, que por qué designio de la divina providencia la Gran Bretaña fue a colonizar la India. ¿Conocéis eso, no? Sí. ¿Por qué?
¿Creéis realmente que Gandhi hubiera existido si la Gran Bretaña no hubiera estado colonizando la India? No, ¿verdad? Fijaos lo que pasó con este gran discípulo, con este gran servidor de la humanidad. Y fijaos el camino que nos enseñó. Hubo otro norteamericano que intentó seguir el camino y le pasó lo mismo que a él. El famoso disparo, puntual, acción de primer rayo, fulminante, fuera, ya está. Fijaos, si habéis visto la película de él, es decir, el gran miedo que él tenía como dirigente, como persona alma sensible, a la partición, la separación de Pakistán de India. Porque fijaos que él tenía una conciencia netamente acuariana, que tenía sus limitaciones. Todos como personalidades tenemos mil y una limitación, pero como almas tenemos muchas cualidades. La personalidad siempre tiene limitaciones. Fijaos que él quería las dos comunidades juntas. ¡Qué visión tan integradora! ¿A quién le interesaba que estuvieran separados? A la parte oscura, evidentemente, porque así me aseguro un conflicto en el futuro, y él lo que quería prever, evitar en el futuro, que hubieran esos conflictos. Por lo tanto, fijaos qué visión tan integradora, tan acuariana, tan de la nueva era, tan fraternal. Sin embargo, la parte oscura, que es muy poderosa, y que curiosamente en India, la parte oscura, como en todo el mundo, como en España, por ejemplo, los países sudamericanos, tiene un aliado maravilloso en la incultura. ¿Por qué creéis que tanto analfabetismo en estos países? ¿Por qué creéis que en España hubo tanto analfabetismo hasta hace no muchas décadas? Porque a la parte oscura le interesa que la gente no piense. Lo que hablábamos antes de Francia, libero la luz, me parece que era, ¿no? ¿El eslogan? Libero la luz. ¿Quién empezó en Europa la enseñanza arreglada después de la Revolución Francesa? Fueron ellos. En el siglo XIX, en el que aquí en España empezaron los institutos a funcionar como tales, en Francia llevaban ya mucho tiempo en el tema. Y bien provistos. Es decir, se ha dado cuenta un país que realmente el mejor capital es invertir en la educación de sus ciudadanos. Los países totalitarios no quieren invertir en ello. Y de hecho, hemos visto ejemplos tremendos. Y tenemos, por ejemplo, países islámicos, no es gratuito que el Islam, eso daría para otra charla, no es gratuito que el Islam, una parte del Islam, la más integrista, la más reaccionaria, no acepte de ninguna manera que la mujer tenga acceso a la cultura. Pero no porque la considere un ser inferior. ¿Sabéis qué hay detrás, en el fondo de todo esto? Miedo, pero mira una cosa muy sencilla. El día que la mujer islámica o practicante de la religión musulmana acceda a la cultura con mayúsculas, el Islam como lo conocemos sale por la puerta. Se va. ¿Por qué? ¿Por qué la represión a la mujer? ¿Qué creéis que hay detrás del bombardeo de Siria, de la caída de Mubarak, del tema de Túnez, del tema de Libia o de Argelia? Porque lo de Argelia empezó en los años 80. Pues ha habido una reislamización, es decir, una vuelta al islamismo que se practicaba en tiempos de la colonia. Es decir, que las mujeres, la mujer en el norte de África está ahora peor vista, peor considerada que hace 30 o 40 años. Un ejemplo muy práctico, Irán. ¿Por qué creéis que se generó ese mago negro llamado Khomeini, Ayatollah Khomeini? Porque resulta que en Persia las mujeres iban sin el chador, conducían, fumaban, se tomaban un café en la calle, podían ir acompañadas de un amigo. Claro, caramba, ¿qué hemos hecho? Se inventaron lo que se inventaron para justificar todo esto y luego fíjate lo que tenemos. Cada vez que la luz se abre paso, la parte oscura se levanta. Necesitamos muchísimo cuarto rayo para poderlo equilibrar. Pero necesitamos también mucho tercero, mucha adaptabilidad para poderlo soportar, porque a la primera de cambio acabaremos huyendo. Bien, Sirgo, primer rayo de voluntad o poder. Me diréis, claro, estos dominaron la tierra y prácticamente se aprovecharon de todo el mundo, robaron todo lo que robaron, y la City de Londres es ahora pues el Banco Mundial, poco menos, y lo controlan todo, cierto, claro, sí, es verdad, sí, es cierto, sí. Pero ¿no veis ahí un amor muy grande hacia la humanidad? Porque un país que no tiene amor no sale de su territorio. No sale. Eso está muy claro. Cuando uno carece de amor, tiene un apego a lo suyo tremendo. Sin embargo, aquí no había ese apego. Fueron a buscar, aunque sea negocio. En una primera etapa, vamos buscando lo más material, lo más denso. Y de hecho, fueron buscando la ruta de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso la historia lo habla. Pero ¿no veis ahí un acto de amor hacia la humanidad? Y además, un lema maravilloso, Sirgo. Esa capacidad que allá donde vaya, manifiesto lo que manifiesto.
amor hacia la humanidad. Que nosotros tenemos un conflicto en una roca allá abajo, etcétera, etcétera, eso es el karma que tenemos con otro imperio. Eso viene de la época imperial, viene de hace 300 años, el famoso Tratado de Utrecht, etcétera, etcétera, y que por alguna razón o nos metieron un gol o no hemos sabido asimilar la derrota. No sé, algo hay ahí que no acaba de cuadrar. Sin embargo, sí que se dice una cosa, si vais a Gibraltar os la van a decir. Los gibraltareños tienen tantas ganas de ser españoles como los ceutíes o melillenses de ser marroquíes. Ninguna. Eso lo podemos entender, ¿no? Sí. Nos tenemos que poner a malas con un país amigo por una piedra cuando estamos dentro del paraguas de la OTAN. Porque antes tenía sentido. Centinela, esto es la puerta, sabéis que la bandera española tiene las columnas de Hércules, ¿no? Tarifa y Gibraltar. Eso es lo que digo, Tarifa, lo que es el Cabo Espartel, en la parte de Marruecos, y Tarifa. Si hoy en día no tiene ningún sentido, si eso lo controla la OTAN desde Bruselas con su ya satélite. Nosotros allá no pintamos nada, francamente, pero para nada. ¿Y por qué lo mantienen ellos todavía eso ahí? Sabiendo que de ahí no obtienen nada. Sin embargo, es un lavadero de dinero de dudosa procedencia, eso ya se sabe. ¿Por qué? Pues por el chauvinismo de haber sido un gran imperio y haber sometido a otro imperio. Viene por aquí la cosa. Tenemos mucho que aprender del tema, pero nos vamos a quedar con el tema de Silvo, ¿eh? Esto es muy importante, el segundo rayo aquí está muy manifestado. Bueno, nuestra querida Italia, el país de Garibaldi. Antes hemos dicho sexto de Alma y la proximidad de cuarto. Abro los senderos. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Sembrar de caminos, de vías, de autopistas para aquella época por toda Europa. Gracias a las vías que el Imperio Romano abrió, Europa es lo que es. Y en la península ibérica, allí donde pasaron las vías romanas y formaron los destacamentos militares, tenemos ciudades. Tenemos ciudades. Y en el resto de Europa, un porcentaje muy elevado también. Le debemos mucho a ese gran imperio, ¿eh? Y también tenía un sexto rayo. Querían dominar el mundo, y lo dominaron. Y de hecho todavía pensamos casi como empezó el Imperio Romano. Y lo hemos configurado todo como el Imperio Romano lo configuró. Es muy curioso. Y tenemos las mismas intrigas palaciegas, que la misma relación con el poder y con la política que el Imperio Romano. Las novelas los libros, novelas de Robert Grace hablan bastante del tema. De lo que pasaba con la familia Claudia, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante tener una lista de ellos, es así, ¿no? Pero fijaos, la Italia moderna, ¿a quién se la debemos? A un discípulo muy bueno, ¿no? Que la señora Blavatsky conoció. Garibaldi. Garibaldi. Este señor hizo una aportación de luz tremenda a la humanidad. Y sobre todo enfrentándose por una parte que a veces no se toca, los estados pontificios. Enfrentándose con el Vaticano, nada menos con el poder del Papa, que era omnipresente. En Italia era tremendo el poder que tenía. Sin embargo, lo consiguió. Consiguió acabar con todos los privilegios de la nobleza en aquella época. Que luego Italia es como es, pero Italia sigue adelante. Hay una cosa muy importante que tenemos que aprender de los italianos. Ellos pondrán a su gobierno a caer de un burro, pero entre ellos defienden a su país una cosa más grande. De cara a un extranjero, lo mejor del mundo, algo maravilloso. A lo mejor tenemos que aprender algo de ahí, a lo mejor tenemos que aprender algo de ahí, no sé, digo yo. Porque de todas partes podemos aprender si queremos, de todas partes. Pero el lema es muy interesante, abro los caminos. Si los caminos están abiertos, puede haber circulación, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor en el futuro Italia tiene que sacar algo, igual viene otro Leonardo da Vinci, otro Miguel Ángel. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Igual sale en el futuro otro Marconi, no lo sabemos. Tiene que venir alguien por ahí. Alemania, el cuarto famoso rayo a través del conflicto de Alma y el primero de personalidad. Este ya lo hemos tocado bastante antes. Pero fijaos, preservo. ¿Qué preservo? Podemos reflexionar. ¿Qué mantengo? ¿El amor a la humanidad? Manifestándose a través del cuarto rayo, ese arquetipo de realización interna elevado. Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, hay ejemplos poco claros, o para mí, que no tienen ninguna duda, de amor a la humanidad, a Europa. Y diréis, no puede ser, porque Alemania es esto, Alemania es lo otro, pero miremos a través de la forma.
y a lo mejor nos asusta lo que podemos llegar a descubrir, porque es un país que realmente ha dado muchísimo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué le hemos dado a Alemania? Trabajadores. Mano de obra barata, ¿no? Os voy a decir una cosa, gracias a que Alemania se llenó de turcos y de españoles, Turquía, desgraciadamente no les han dado los Juegos Olímpicos, la Unión Europea le da largas, pero Turquía ha despertado, y España despertó gracias a los millones de españoles que se fueron a Francia, Suiza y Alemania. Porque gracias, hombre, claro, trajeron aire nuevo, en forma de divisas y sobre todo de nuevas ideas. Y gracias al turismo, por ejemplo, nosotros abrimos un poco más el caparazón. Bueno, los Estados Unidos, fantástico, ¿eh? Bien, nosotros tenemos un sexto rayo de alma, y los Estados Unidos lo tienen. España tiene un sexto rayo de alma y los Estados Unidos lo tienen de personalidad. El sexto rayo da gente o bien devocional hacia el tema religioso, místico, o bien aspiracional, entendiendo aspiracional aquí, hacia un ideal de realización superior, que puede ser en unos casos, puede ser místico o puede ser de cambio social. Así que tenerlo en cuenta. En nuestro caso, el tema del sexto rayo, de la aspiración, nos ha venido, como en todo el mundo, por la constelación de Sagitario. Sagitario es un signo de fuego. Y nos está hablando de una mente abstracta, muy lejana, muy lejana, muy lejana. Nosotros hemos trabajado a nivel español esta energía. El problema que hemos tenido nosotros, que ellos no han tenido, es que nos hemos quedado ahí arriba. Tenemos un Quijote que es completamente impráctico. Es un soñador. El clásico soñador generalmente suele ser un signo relacionado con esta energía. Y luego también se asocia con el signo del silencio. Caramba, España, el signo del silencio, tela. Pues bien, el famoso señor que estuvo los 40 años era Sagitario, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Qué le pasaba a aquel señor? El señor no hablaba. Yo he leído cosas de entrevistas de la gente con él y era una persona que no hablaba prácticamente. Es una cualidad del signo de Sagitario. Y diremos, ¿y por qué España es un país de Sagitario? Por aquella famosa bula de los Reyes Católicos de 1486, me parece que era, que los convertía en Reyes Católicos, me parece, si no me equivoco. Y luego tenemos una cosa muy importante, que la famosa Constitución que tenemos, la actual, la mejor que hemos tenido posiblemente, porque la que matura, por tanto tiene que ser la mejor, fue votada el 6 de diciembre del año 78, la memoria no me falla, Sagitario. Pero es que año y medio antes hicimos el referéndum, el primer referéndum que se hizo el 15 de diciembre del 76 por la reforma política, se hizo también en Sagitario. Pero es que las elecciones constituyentes del 77 se hicieron el 15 de junio del 77. Curiosamente en Géminis, el complementario de Sagitario. Y aquí viene el problema, Por esto ellos tienen aquí a su Géminis, y nosotros tenemos a nuestro Géminis. ¿Por qué realmente lo que arriba hemos visto no somos capaces de llevarlo aquí, abajo? Pues porque somos muy iguales. España, más que Sagitario, hay que decir que es geminiana. Géminis sabéis que da pequeños locos, pequeños esquizofrénicos, bipolares, hoy soy ¡boom! Y mañana chaf. Una de las cosas que se nos critica mucho a los españoles es que derrochamos el talento que tenemos. Porque yo estoy seguro que todos tenemos soluciones para el tema de Cataluña, el encaje con España, para el tema del gobierno español, para el tema de la crisis, etc. Lo tenemos con una copa de vino, con un café. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Y qué le pasa cuando hemos salido de la cafetería o nos hemos despedido de la cena? Pues que no ha pasado nada más. Entonces, ¿por qué hemos malgastado la energía esa, ese talento? Pues porque somos muy geminianos, somos muy dispersos. Y esa capacidad de cohesionar y de canalizar la energía desde arriba e imprimirla en la personalidad no la tenemos. Tenemos un malla muy grande. Vivimos en el espejismo, por eso el lema nuestro es disperso las nubes. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una nube. Históricamente hemos estado dentro de una nube. Por un lado está la grandeza del sexto rayo, que nos viene del Imperio Romano, de creer que, bueno, que vamos a conquistar el mundo. Y se hizo, cuidado, se hizo. Y al mismo tiempo que se hizo eso, tuvimos un famoso siglo de oro, que los grandes de la literatura universal
Hay un montón de españoles, francamente maravillosos, y que están ahí. La vida es sueño, por ejemplo, o El Quijote, tienen un contenido esotérico increíble. Si alguien lo quiere mirar, sí. Si lo miran como una novela, evidentemente es otra cosa. Pero la relación del Quijote entre El Quijote y Sancho Panza, apliquemos por un lado que se da de la personalidad, Eso podemos tener una primera impresión. Hay muchísimas interpretaciones. Yo he mirado cosas y hay gente, bueno, hay un grupo que cada 2 o 3 años hacen congresos y hablan del contenido del Quijote. Y mira que hace ya casi 500 años que se escribió. Sin embargo, es una mina, porque el señor Miguel de Cervantes Saavedra, fuera quien fuera el alma que se manifestó a través de esa personalidad, realmente tenía un conocimiento esotérico muy profundo, porque nos retrató. Francamente nos retrató. Porque manifestó en el Sancho Panza el 7º rayo de Capricornio, y Capricornio es un signo también dual. Da gente muy evolucionada o gente que está ahí. No me estoy refiriendo a si alguno de vosotros tenéis el signo de Capricornio en el sol, o el ascendente, eso es otro tema. Pero eso lo da, y a nosotros nos tocó la parte materialista. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Purificarla y levantarla. Hacer el trabajo acorde al alma. Y no perder el tiempo, no querer imponer nada. Por eso es una tierra que le ha dado por imponer todo. Todo. Sin embargo, no hemos sido capaces de cohesionar casi nada. Y si hemos construido una cosa, al cabo de un tiempo se ha desintegrado. Y el ejemplo más práctico lo tenemos en los gobiernos de la última restauración democrática, que es lo mismo que pasó en el siglo XIX con la restauración borbónica, salvando la distancia. Lo que el gobierno del partido A hace, el del partido B, que viene después, más o menos, intenta, incluso en obras públicas. Porque, a ver, yo cerca de mi casa veo una autoría que no está acabada, uno que la empieza, otro que no la acaba, y eso está ahí, está la pista aquí al lado. Y cosas de estas, esto no tiene sentido. Sí que tiene sentido. ¿Sabéis por qué? Porque cada uno es víctima del espejismo de ese ideal del sexto. Uno cree que sirve mejor a su país haciendo las cosas de esta manera, y el otro haciéndolas del otro. ¿Os acordáis de aquella frase de Antonio Machado? Se la atribuye a él, pues no sé si realmente es de él. Españolito que vienes, al mundo te salve Dios. Una de las dos te va a dar el corazón. No una de las dos, las dos. ¿Pero por qué? Volvemos al Géminis otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar el Sagitario de nuevo y irnos a una meta elevada. Mientras trabajemos a nivel de personalidad, a nivel de plexo solar, ni el alma, ni el 6º rayo que nos viene va a ser correcto, va a ser otra cosa. ¿Y por qué tenemos ese fanatismo? Pues porque como alma no nos manifestamos. Estamos perdidos en la sombra. Estamos perdidos en el detalle niño y en actividades que realmente no tienen ningún sentido. Y no valoramos a aquellos que realmente nos han encargado hacia un camino concreto. Mira, un ejemplo muy claro. Hablábamos antes del 5º rayo de Alemania. Digo, por ejemplo, de alma de Francia. ¿Sabéis lo que le sucedió al primer premio Nobel que tuvimos de medicina? Ramón y Cajal. ¿Sabéis lo que le sucedió a este hombre? Este hombre, hasta el último día, le estuvieron negando el pan y la sal aquí. Una vez recibido el premio Nobel, podéis mirarlo por ahí, en la Wikipedia, incluso puede que aparezca, aquí se le quería negar una beca, un laboratorio, como Dios manda. Es que es increíble. ¿Y por qué? Porque la mediocridad que ofrece esa energía, voy a pasar, la mediocridad que ofrece esta energía cuando no se está vivenciando el alma, hace que todo aquello que destaque de la mediocridad sea combatido. Hasta en estas fechas actuales, si veis, bueno, a veces de vez en cuando algún artista habla por la tele, algún científico, algún escritor, bueno, gente así destacada, que hagan algo que realmente llame la atención. Y muchos de ellos se quejan amargamente de que cuando han aportado algo, todo el mundo aporta. Pero bueno, ¿pero qué sentido tiene esto? Los franceses hacen al revés. Cualquier cosa que tienen, lo potencia. Y aquí tenemos una manía muy grande de segar la hierba debajo de los pies. ¿Pero esto por qué? ¿No será que nos da miedo que nos digan que somos unos mediocres? Pregunto. Digo porque hemos encarnado en un país complicado, difícil. Es nuestro país, hay que decirlo. Y aquí hay que hacer un trabajo increíble. Yo llevo años pidiendo que aparezca un discípulo en el campo de la política de la derecha española. Lo digo abiertamente, como apareció uno muy grande en su momento, señor Adolfo Suárez González, quisiera que apareciera uno, pero no sé dónde está. A ver, no me creo, lo digo abiertamente, que todo el partido que sustenta el gobierno actual son todos unos corruptos, porque eso es falso. Eso es falso.
Ahora bien, yo me pregunto dónde está la gente honesta de ese partido, de esa organización, que no da la cara y no tiene el valor de echar a los que están en el órgano. Porque no tiene que hacerlo la gente de otros partidos, tiene que ser su propia gente, por una razón muy sencilla. Porque entonces quiere decir que el alma del país se está manifestando, y mientras no actuemos así, el alma del país no se manifiesta. Y yo me da pena que aquí no ha pasado nada, todo un montón de gente pringada en cosas tan turbias como recibir dinero, sin declararlo a Hacienda de una manera que, a ver, en sobres, o otro en bolsas de basura, en cajas de zapatos. Pues caramba, esto no es serio, esto es de mafiosos. Y que no haya una respuesta dentro de la propia organización es lo que me asusta y me da miedo. ¿Por qué? Porque eso me indica que el alma todavía no. Hay el séptimo falso, el Sancho Panza más falso, más denso, de orden. Vamos a mantener un orden falso, aquí no pasa nada, esto es silencio, borramos el ordenador, nadie sabe nada. La podredumbre, tarde o temprano saldrá. Esto es como el cáncer. Por mucho que digas que no tienes un cáncer, si la metástasis está ahí, tarde o temprano explotará. ¿Pero por qué somos así? Pues tenemos miedo, tenemos mucho miedo. El idealismo da mucho miedo cuando los pies no están en tierra. Y uno de los problemas de la energía de sexto rayo a nivel aspiracional es que estamos en las nubes, estamos en realidad. Si pusiéramos los pies en tierra, si nos concentramos en lo que estamos haciendo, realmente nada de eso nos sucedería. Esto no sucede porque estamos perdiendo el tiempo en vanidades, en cosas que no podemos llegar a tocar. Tenemos muchas ganas de saber que el mundo va a ser esto o aquello o lo otro. Pero ¿qué hacemos en el día a día? Por ejemplo, el otro que vimos hace 2 días aquí en Cataluña, una cadena humana, maravilloso, una aspiración preciosa. 400 kilómetros, la gente con las manos cogidas. A mí me gustaría ver también cadenas como esa en todas las ciudades de España, contra la contaminación, por ejemplo, contra la miseria, contra la banca, porque nos han hecho una faena de narices, y sin embargo, la gente sale para el fútbol, que es otra aspiración, otro espejismo de seguir a 22 personas que cobran en algunos casos cantidades inimaginables. Pero ¿esto qué es? Esto es irreal, ¿no? ¿No os parece que es un espejismo? ¿Que es una dualidad enfermiza? Claro, si estamos así, todo lo que intentemos aportar a la sociedad pues se va a desintegrar, porque no tenemos manera alguna de aposentarlo. Me parece que me he pasado ya 3 pueblos. 3 pueblos. Rusia. La próxima semana ya. No, quedan 2 más, porque esto lo vamos a tener que dar carpetazo ya. ¿Pero por qué? No, mujer, porque queda el rayo del alma y el de la personalidad en octubre y en noviembre. Pero si podemos... Bueno, en enero no sé, va a continuar. Pero da para mucho, esto da para mucho. Rusia es un país que tiene que despertar, pero ha dado grandes expresiones de cuarto rayo, grandes escritores y grandes músicos. Y curiosamente... solamente, es que nadie dice nada porque no se atreven, pero están con la cabeza así. Entonces yo pienso, y me van diciendo por aquí, que lo podemos dejar aquí en ese sentido y seguir hablando un poquito más de lo que estamos hablando, de pasamos España, a las preguntas, o las preguntas, y luego seguimos. Pasamos al test. Bueno, vamos a ver, aquí están las estas, lo pasáis, corta la grabación. Vale. Bueno, vamos a las preguntas individuales. Venga, a nivel individual. Si estem fent... Soy capaz de detectar el rayo de mi país, son las mismas de la otra vez, Las mismas. Nos hará libres. La creencia o fe ciega, ignorantes. Maquísimas. Sí, ya lo pusiste la otra vez. Lo puse la otra vez. Bien, nos volvemos a ver, si no pasa nada, el próximo viernes, 4 de octubre, a las 19:30, con el tema El rayo de la personalidad. Molt bé.